Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo. Hola queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de Por una vida mejor. Les habla Manuel Montalvo, su servidor. Y ya como es costumbre, vamos a tener un tema fascinante con nuestra mesa de trabajo, un tema que tiene que ver con eso, con estrategias, herramientas para tener una vida mejor. Yo creo que en este mundo vertiginoso en el que vivimos, lleno de tanto trabajo, de tantas cosas por hacer, de tantas responsabilidades, de tantas inquietudes, tanto dinamismo, tanta movilidad, a veces en nuestro día a día podemos nosotros llegar a estar estresados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, precisamente es el tema que queremos trabajar con ustedes hoy, queremos compartir, y es el tema del estrés. Pero vamos a hablar, no solamente conceptualizar qué es el estrés y dar herramientas para gestionar el estrés, sino que queremos ir un paso más allá. Queremos hablar de cómo gestionar el estrés y encontrar la calma interior. Y le quiero decir algo para adelantarle, ¿no? Hacerle un poquito de spoiler, que para encontrar la calma y la paz interior hay un texto de la Biblia que dice que Jesús es el único que da paz y no la da como el mundo la da, sino solamente la da Él en el corazón. Entonces, es bonito, quédate por favor con nosotros, va a ser un tema fascinante, yo sé que te va a gustar mucho el tema sobre el estrés, cómo gestionar el estrés y encontrar la calma interior. Así que bienvenidos a Por una vida mejor. Hola Pato, hola Jorlen, ¿cómo estás? Hola Manuel, hola Jorlen, feliz de estar aquí nuevamente. Qué bueno, me alegra estar con ustedes. Muy bien, hablemos del estrés. Y comprendamos el estrés, comprendamos un poquito el estrés, qué es el estrés, qué podemos hacer nosotros para entender el estrés. Ok, el estrés, un estado de preocupación o una tensión mental. Básicamente. Estado de preocupación o una tensión mental. Okay. Y el primer científico que habló de este tema fue el profesor Hans Selye, un profesor austriaco que habló del distrés y el eustrés. Ok, interesante. El eustrés, ese es el necesario que necesitamos, el que nos motiva, tenemos un proyecto, tenemos que empezar a trabajar, lo que nos mueve, es completamente normal porque se queda poco tiempo en nosotros. Perfecto. Pero el distrés es el que realmente afecta a nuestro cuerpo, que es ese estrés crónico que se queda durante mucho más tiempo en nosotros. Claro. Y es el que hace estragos. Claro, no, y me gusta lo que tú dices porque eustrés viene de la palabra, creo que desde el griego, ¿no? ¿Verdad? Como se utiliza, por ejemplo, en la eutanasia. ¿Recuerdan? Eutanasia, que es como muerte buena, entre comillas. Y el distrés sí es lo crónico, lo negativo, lo agudo, lo que realmente enferma y mata a las personas. ¿Mata el estrés? Mata el estrés, porque el estrés como tal hace estragos. Y si vamos a hablar del estrés, inevitablemente tenemos que hablar de qué hormona. Del cortisol. El venenito cortisol que también es necesario en nuestro cuerpo y tenemos que identificar y tenemos que también saber que el cortisol es una hormona necesaria en nuestro cuerpo porque ante situaciones de peligro, el cortisol junto con la amígdala hacen su trabajo y hace que nosotros podamos tener una reacción. Si este estudio se incendia, se prenden las alarmas. La respuesta de lucha, de huida. Y salimos corriendo. Si no nos estuviera funcionando bien, entonces nos quedamos aquí como paralizados y pues pasa lo peor. Entonces es necesario. El problema es cuando es crónico y cuando está mucho tiempo en nuestro cuerpo, hace estragos, afecta nuestra salud e impide que otras hormonas, otros neurotransmisores, otro tipo de funciones de nuestro cuerpo dejen de funcionar bien porque él está como obstaculizando el trabajo de otras funciones. Sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho en nuestro día a día, pero qué estrés? ¿Estamos de acuerdo? No sé si lo dijeron hoy. Utilizamos mucho esa palabra a diario. Inclusive nos hemos dado cuenta de que el estrés afecta a nivel físico, a nivel mental, a nivel de desempeño, de productividad, afecta nuestras relaciones,
más que todo la forma como lo gestionamos. Sí, bueno, entonces hablamos de que está el eustrés, que es el estrés bueno. Es más como un estímulo. Es un estímulo, lo que nos lleva a movernos. A movernos. A lograr las metas, a responder. Y que hace que tengamos una buena, como dice Jorlen, buena productividad. Ok. Y el distrés es lo que nosotros le llamamos el estrés crónico, el estrés malo, el que está prolongado durante mucho tiempo y lo que lo enferma a uno y lo puede literalmente matar. Y que genera efectos negativos. Ok. Exacto. Ahora, ¿cuál es la respuesta fisiológica al estrés? ¿Cómo reacciona el cuerpo ante el estrés en nuestro día a día? ¿Cómo reacciona? ¿Qué es lo que pasa pues, en el cerebro, en el sistema nervioso autónomo? Saben que el sistema nervioso autónomo es el sistema que desencadena, el estrés desencadena la activación de este sistema, provocando respuestas físicas y respuestas emocionales. Y entonces el cuerpo libera las hormonas que tú mencionaste, el cortisol y la adrenalina, para prepararse para la acción. Eso es bueno, tú lo decías, pero cuando ese estímulo está por un largo periodo de tiempo, lo enferma a uno. ¿Por qué? Sí, perdón. Leía un libro que tengo de un doctor muy reconocido aquí en Colombia, se llama Carlos Caramillo, un médico funcional, y me llamó mucho la atención. Estaba leyendo un apartado que hablaba del cortisol y decía que, el cortisol debe estar en niveles altos en el día cuando estamos funcionando. En la noche se está como recargando. Pero resulta que a veces en la noche, no sé si les pasa, que nos despertamos pensando en trabajo, mañana tengo que hacer esto, esto no me sale así, ¿cómo lo hago? A mí me ha pasado muchas veces, empiezo a trabajar en la mente, entonces ¿qué pasa? El cortisol está activado y entonces al otro día, cuando yo necesito la carga suficiente del cortisol que me mueva, que me haga hacer las actividades con la energía que necesito, él va a estar con la batería baja porque ya gasté en la noche parte de su carga. Entonces leía que en la madrugada es cuando el hígado empieza a hacer su función. ¿En la madrugada? En la madrugada. El hígado empieza a hacer su función de regeneración, de todo lo que hace el hígado. Pero si el cortisol está en ese momento trabajando, el hígado no hace su función porque el cortisol se lo impide. Entonces mira, por poner un ejemplo, y estoy segura, leyendo más a fondo, leyendo más a profundidad, habla de muchas más funciones del cuerpo, de órganos, cómo el cortisol impide que podamos desarrollar todas esas funciones de nuestro cuerpo para que estemos para sanarnos, para estar bien. Entonces, definitivamente el hígado se revela cuando el cortisol está en ese momento impidiéndole su trabajo. A ver, hablemos de la sintomatología, hablemos de, ¿cómo sé yo que estoy estresado? Aparte, pues lo digo, no, es que estrés, pero realmente ¿cuándo sé que es el distrés o el estrés? ¿Cuáles son los síntomas, cuáles son las características de las personas que están distresadas? Yo creo que a nivel psicológico se manifiesta de una manera, a nivel físico de otra. Hablemos a nivel físico. Y depende mucho de las personas. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiendo a que me dé migraña, entonces se va a manifestar en mí por la migraña. Si a ti es el colon, entonces tu colon por el estrés se va a manifestar. En todos no funciona igual, porque todos tenemos condiciones diferentes, los organismos funcionan diferentes, entonces dependiendo de esa parte por donde nosotros seamos más débiles, el estrés se puede manifestar. Hablando a nivel físico, hay gente que le afecta el colon, a mí por ejemplo me da migraña. No sé a ti qué te da. A veces afecta la calidad del sueño. No puede dormir. Afecta el desempeño que uno en las actividades que uno tenga cotidianamente. Afecta el rendimiento, la concentración, la capacidad de desconectarse y de descansar en la noche. Una de las cosas que yo también estuve leyendo, influye mucho el uso de las pantallas hoy en día. Las pantallas mantienen activa la corteza prefrontal. Eso hace que la persona le cueste mucho relajarse.
y el cortisol influye en eso, impide la capacidad del cuerpo para relajarse. Claro. Entonces, a veces uno no concilia el sueño de manera rápida o con un óptimo descanso porque tiene activada la corteza prefrontal. Y esa es una forma de estrés. A nivel inconsciente podemos estar dormidos, pero nuestro cerebro no nos está permitiendo descansar. No, y lo que implica, perdóname, Jorlen, lo que implica es afectación a la corteza prefrontal, porque la corteza prefrontal es donde está nuestra voluntad, nuestro dominio propio, nuestra creatividad. Entonces miran que a medida que vamos afectando esa parte de nuestra mente, mira cómo va afectando e impactando en nuestra vida, en nuestras relaciones a nivel psicológico. Pues el estrés nos puede generar ansiedad, como decía ella, nos puede generar tristeza, muchas cosas que puede hacer que el estrés nos esté afectando. Uh-huh. ¿El estrés va muy ligado con la ansiedad y la depresión? Son dos términos que se está utilizando. Es más, lo compartimos en el episodio pasado. Hablamos un poquito ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando nos reunimos para hablar del episodio pasado con respecto al tema del autocuidado y la salud mental? Y hablamos del poder de las palabras y cómo estas influyen en nuestras emociones, que hoy en día muchas personas se autoetiquetan como depresivas, estresadas, ansiosas. Y entonces el estrés tiene algún vínculo con la ansiedad y con la depresión. Yo me leí el libro que tú mencionabas de Carlos Jaramillo sobre el antiestrés, algo así, ¿no? No, pero el que yo menciono es el de metabólico. Él tiene uno del estrés. Ok, bueno, yo me leí fue el otro, el estrés, ajá. Él se enfermó. Yo no me leí el que tú te leíste, me leí el segundo, y él cita ese libro, y en la introducción él habla de una enfermedad, no recuerdo el nombre, una enfermedad que él mismo, pues que los médicos no sabían que tenía, y era una enfermedad que literalmente se descompensó, o sea, perdió completamente la fuerza de voluntad, la movilidad, la parte motora, o sea, perdió muchas cosas. Y muchos pensaban que podía ser SIDA, podía ser otro tipo de enfermedad que lo llevara a que su sistema inmunológico estuviera débil. Pero al final le hacían todos los exámenes y no daban con ninguno. Y era una enfermedad, no recuerdo el nombre, que él dijo que era. Pero él descubrió y él se sanó entendiendo que lo que él tenía era exceso de las cosas que hacía. Y estaba sobreestimulado, estaba estresado, ¿sí? Entonces, hay un libro que se llama El Poder de la Esperanza. Es un libro que nuestra editorial lo compartió. Y él me gustaba cómo definía de una manera muy práctica el tema del estrés, la ansiedad y la depresión. Este autor decía que el estrés es el exceso del presente, la ansiedad es el exceso del futuro y la depresión es el exceso del pasado. Obviamente esto desde una terminología muy, muy práctica, muy fácil de aprender. Obviamente hay una profundidad gigante en cada uno de los términos, pero me llama la atención la palabra que se repite, que es el exceso. Entonces, a veces nosotros vivimos estresados en nuestro día a día porque estamos en exceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo quiero que hablemos un poquito del trabajo porque yo sé que hay personas que nos están escuchando y que son trabajadores y el trabajo es bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, el trabajo es bueno y el trabajo es una bendición. Pero cuando nos excedemos en el trabajo, cuando vamos mucho más allá y esto afecta nuestra salud mental y física y emocional, o sea, ¿qué nosotros podemos hacer para tener un equilibrio con respecto a las responsabilidades que yo sé que debo cumplir y para que no me afecte mi salud mental? Lo que pasa es que la cultura nos ha llevado a aquello de que entre más es mejor. Sí. O sea, entre más tenemos o más hacemos o más actividades nos asignamos, mejor nos desempeñamos, mejores profesionales somos y más éxito tenemos. Okay. Y en muchas ocasiones eso no es así. Okay. Porque particularmente a mí me ocurrió, a manera de anécdota, que me dieron esta semana el Día de la Familia que no pude disfrutar el año pasado por exceso de trabajo. Para yo poder disponer de mi Día de la Familia, tenía que dejar al día. De una vez les comento, yo soy contadora, trabajo como tesorera en una empresa de servicios inmobiliarios y mi función principal es la programación de pagos. Entonces,
cada día se ejecutan pagos y resulta que para yo poder librar mi día de la familia tenía que dejar programados los pagos de ese día en el que yo no voy a estar. Prácticamente yo el día anterior terminé trabajando 2 días en uno solo para poder descansar otro día. Eso genera una sobrecarga de trabajo, de responsabilidad, de atención, de concentración, que cuando yo terminé la jornada 2x1, yo me sentía como que qué estresada estoy. Eso era lo que yo decía. Tenía una sobrecarga de trabajo mental, de responsabilidad, la preocupación de que tenía que quedar todo bien, de que no me fuese a equivocar porque era algo para el día siguiente. Y yo decía, pero, o sea, ¿a qué precio yo voy a ir a descansar un día? ¿A qué precio? Tengo que partirme en pedazos hoy para poder descansar mañana. ¿A qué precio? Entonces, el precio que termina, que en ese momento sentí yo que estaba pagando, ya va, pero yo realmente me voy a ir a descansar. Sí, porque es que quedé reventada. Claro. Entonces yo creo que ese exceso, ¿sí? Ese creer que entre más hagamos somos mejores, es lo que nos termina muchas veces debilitando o, digamos, haciéndonos sentir agotados. Descuidando otras cosas que también son importantes. Sí. Y cuando tú decías cómo hacer en el trabajo, creo que hay 3 puntos importantes que debemos de resaltar y es el nivel individual, el nivel colectivo y el nivel estructural. A nivel individual es nuestra responsabilidad. Empezar a concientizarnos, lo que dice Jorlen, empezar a concientizarnos de que a veces podemos delegar, a veces decimos es que si mientras yo mando lo hago, mientras yo explico lo hago, ese miedo a soltar, porque tenemos un miedo a soltar. Nadie lo hace como yo, y nadie lo va a hacer, es ese miedo. Entonces, ¿cómo concientizarnos? Y en este punto de concientizarnos hay que tener claro que no solo el trabajo, hay personas que nos generan estrés porque nos mantienen en un estado de alerta. De alerta. Personas estresantes. Y que no necesariamente son personas malas, que tengan malas intenciones. Simplemente hay personas que te mantienen en un estado de alerta. Todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien así. Yo estoy pensando en alguien en este momento. Todos tenemos a alguien así. Entonces es como concientizarnos de eso, de las situaciones laborales, cómo estoy gestionando mi trabajo, cómo estoy planificando, concientizarme que me voy a organizar, que si siempre lo he hecho así lo puedo hacer de otra mejor manera, pero también que en mi entorno hay personas que me generan estrés porque me mantienen en ese estado de alerta. Ok. A nivel colectivo, las empresas, como están estresados los empleados, también están quemados los directivos. Ellos también se estresan. Eso no es que ellos de arriba quieran molestarnos, no, ellos también están estresados. Y cuando hablamos a nivel colectivo, es como generar esos entornos más amigables, que la empresa dé la oportunidad de que hagamos pausas activas, de que por ejemplo, en nuestra comunidad hagamos nuestro culto. Hay gente que utiliza la meditación, de a sus empleados que haga 15 minutos de alimentación, los que manejan alimentación, proveerles una mejor alimentación, darles cursos. Ahí ya empieza pues como ya el tema más colectivo y estructural. Es eso, tanto la empresa como nosotros, que empecemos a estipular, no, voy a dejar trabajo para mañana, porque creemos que todo lo tenemos que hacer el día de hoy. Y que las empresas también digan, no, hasta cierta hora se trabaja, aquí no permitimos que aquí haya gente. Claro. Y eso eventualmente puede ocurrir porque hay momentos en que a veces hay que trabajar de más por alguna situación. Entonces, como esos 3 puntos que no solamente que es... Recapitulemos los 3 puntos. Responsabilidad. Individual. Responsabilidad individual. Segundo. colectivo. Responsabilidad colectiva. Los entornos, lo que hacemos en los entornos. ¿Y el tercero? Y estructural, ya la estructura. Puedo yo tener la autonomía de estructurar mi trabajo, de decir, voy a organizarme de esta manera para no tener que estar todos los días trabajando hasta tarde y que las empresas también ayuden a decir, no, pues vamos a tener que analizar porque esta persona está tardando hasta tarde. Eso en el contexto laboral. Ahora, aplícamelo, por favor. Ay, Dios mío. A relaciones de pareja. En el contexto familiar. Aplícame en el contexto familiar. Listo. Responsabilidad individual. Eso no sabes allá. A nivel individual, volvemos a la conciencia.
Cuando vivimos en pareja, hay situaciones muy estresantes como la economía, el orden de la casa, que no alcanza el tiempo, que nos levantamos tarde, que nos cogió la tarde. Entonces, y empieza la preocupación, que porque entonces él no recogió, que porque él dejó acá tirado, empieza el estrés. Entonces, se vuelve la relación un poco más compleja. Entonces, como concientizarnos y ser empáticos con esa otra persona. A mí me sucede, y sé que los que somos casados nos sucede, que por ejemplo... no quiero decir para no echar al agua a mi esposo, pero que deje por lo menos, que deje algo tirado. La toalla mojada en la cama. Tirada, y escuchaba esos días, a él no le estorba, es que a él no le estorba la toalla en la cama. ¿A quién le estorba? A ti te estorba, a mí me estorba, recógela tú. Sí, yo escuché eso también, entonces recógela tú. Entonces, como empezar a conciliar ese tipo de cosas para no hacer más grande lo que implican las relaciones personales, que de por sí son complejas. Eso sería responsabilidad individual. ¿Cómo sería la colectiva? El entorno, los espacios que como familia adoptemos, el culto familiar, las salidas a caminar, los hábitos alimenticios. Y estructural, le dejo la tarea a Jorlen. Estructural, ¿cómo sería? ¿Cómo nos influye la parte externa dentro del núcleo familiar? Economía, finanzas, relaciones laborales. Porque a pesar de que vivamos en pareja, tenemos relaciones laborales. Hay parejas que trabajan en la misma empresa, hay parejas que trabajan en empresas diferentes, con horarios diferentes, con funciones diferentes, y cómo eso repercute en la relación que tenemos internamente. La parte financiera a mí me parece crucial en una familia, en una relación de pareja. Hablar en términos de dinero suele ser una conversación compleja que genera mucha tensión. Entonces, considero yo que es muy bueno dejar las ideas siempre muy claras para que cada integrante de la pareja y de la familia pueda también relajarse y no sentirse con esa presión y esa responsabilidad cada vez que llega la quincena o cada vez que hay que cubrir algún gasto o alguna situación financiera aparte. Perfecto, dejar como que las cosas bien claras, ¿no? Bueno, y volviendo como a nuestra dinámica, yo sí quisiera hacerles una pregunta, porque sé que el tiempo corre, como la semana antepasada. No sé si ustedes han identificado, y tú hablabas ahora cómo se manifiesta el estrés, y somos a veces un poco despreocupados, puede ser por falta de conocimiento, no sabemos dónde sentimos el estrés, en qué parte del cuerpo. Parece que estuviéramos desconectados, que la cabeza fuera una cosa y el cuerpo otra cosa a kilómetros de distancia. Y resulta que todo es una unión. Nos hemos puesto, Manuel, dime, cuando te da rabia, ¿te has puesto a pensar dónde la sientes y cómo la sientes? ¿En el cuerpo, físicamente? Rabia. Cuando te da rabia, cuando vas en la moto y alguien se te atraviesa, o cuando alguien te dijo algo y te da mucha rabia, ¿dónde la sientes? No me había Yo la siento en el estómago. A mí se me quita el apetito. Sí, generalmente expreso mucho con la cara, entonces inmediatamente el ceño fruncido. Y silencio. Yo soy muy parlanchina, pero más de sentir, el cuerpo. El estómago. Por ejemplo, yo iba estos días manejando y iba consciente que no iba a pisar a alguien, pero iba como en otro cuento. Iba a pasar una muchacha y no le di el paso, no porque no quisiera dárselo, sino porque iba pensando en otra cosa, pero pues tampoco la iba a pisar. Entonces ella me gritó cualquier cantidad de cosas y yo justo había leído el tema. Se chuquizó. Y yo dije, qué rabia tengo con ella, o sea, cómo me gritó, pues me gritó un poco de cosas y no sé por qué uno cuando está manejando se enchuquiza y le da tanta rabia. Ella me gritó y yo lo sentí inmediatamente en el estómago, pero más como aquí en el pecho. Y quería salir, bájame el carro y decirle de todo, pero entonces me empecé a concentrar dónde lo estoy sintiendo. Y nos desconectamos mucho. El cerebro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. La emoción sale, llega acá y tiene pocos segundos para salir a la corteza y ahí es donde usted reacciona. En ese tiempo tú tienes que concentrarte
tratar de ser más consciente de en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo. Cuando tú le prestas atención a eso, muy seguramente la reacción va a ser otra. Okay. Entonces yo lo siento acá, entonces concentrarse, o sea, uno ser más consciente, que sentiste eso, siento rabia, o sea, empezar como a conocerme cuando me da rabia, cuando estoy nervioso, cuando estoy bajo niveles de estrés, entonces ¿dónde lo estoy sintiendo? Lo estoy sintiendo en esa manera, y antes de reaccionar, empezar como a concientizarme que lo estoy sintiendo acá, y se me olvida quizás que le voy a insultar, que le voy a responder, entonces como más concientizarnos en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo el estrés, ante el enojo, ante el miedo, ante cualquier situación. Me gusta, no, me encanta. Y bueno, lo que tú dices es muy cierto. De paso dicen, este señor, el doctor Carlos Jaramillo, habla precisamente que en el sistema digestivo hay muchas enzimas. Sí, pero hay también hay muchos neurotransmisores, o sea, se siente, dicen que es el segundo cerebro también, ¿no? De hecho, el cortisol se origina en la parte superior del intestino, entonces, como que de ahí se originan, entonces el intestino es una parte muy importante para todos los neurotransmisores que también se transportan a nuestro cerebro. Glándulas suprarrenales. Muy bien, entonces, muchas gracias de verdad por ese consejo. No, voy a hacerme consciente de ahora en adelante. La verdad, hasta el momento no... Yo creo que... Es que no recuerdo casi así cuando me enojo. Quizás la última vez, creo que fue jugando fútbol. Normalmente a mí nunca me sacan amarilla jugando fútbol, pero esta vez... Y yo no, o sea, yo literal, fue un momento de ira, de rabia, y no me reconocía, o sea, yo terminé, yo dije, ¿pero qué hice? Obviamente me expulsaron, y yo después le pedí disculpas al muchacho porque pues tampoco era para golpearlo, porque me estaba pegando, pero en el fútbol es así, o sea, siempre hay contacto, o sea, eso no es justificación para golpear a alguien, pero fue algo tan natural, tan involuntario que... Pero bueno, voy a hacerme consciente la próxima vez. Tratar de hacernos conscientes, concientizarte de dónde estoy sintiendo la emoción. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, a continuación, vamos a tener pues una invitada espectacular. Ustedes ya la conocen, a Viviana, la coach que hace parte de ese programa de por una vida mejor, que nos va a hablar especialmente de cómo aterrizar estos conceptos del estrés y cómo aplicarlo en nuestra vida diaria, cómo tener paz y calma en nuestro corazón. Hola, bueno, yo feliz de estar nuevamente en este espacio. Gracias a toda la mesa de trabajo por siempre brindarme esta apertura tan calurosa. Y este tema, el estrés, ay Dios mío, qué tema tan profundo, tan amplio, que podemos quedarnos hablando de él horas y horas y horas y horas. Pero como el tiempo vale, entonces yo voy a procurar ser lo más puntual posible. Así que yo les quiero contar algo. Yo los escuchaba hablar del estrés y demás y yo decía, no sé si son conscientes de algo, y es que el estrés es esa parte superficial, es la parte visible. Porque para poder llevar y decir que el estrés existe es porque previo a eso hay una serie de emociones que generan el estrés. Por ejemplo, yo escuchaba que Jorlen decía, es que yo estaba preocupada. Entonces ahí ya se identifica una emoción previa al estrés. El resultado visible es el estrés, pero lo previo es la preocupación. Así que así sucesivamente encontramos que el estrés es la consecuencia realmente de una cantidad de emociones. Y yo les quiero decir algo. Yo no sé si tú eres consciente, si sabías o si no sabías este dato, pero te lo quiero compartir. ¿Sabías que el 98% de las enfermedades es a causa de las emociones? Solamente el 2% son fortuitas de la vida. Ojo, el 2%. Ustedes saben lo que significa que el 98% de las enfermedades que yo puedo tener, que puedo padecer, es porque no hago una buena gestión de mis emociones. Claro, el estrés al final, que es esa cara visible, termina acarreando una serie de enfermedades que en algunos casos es totalmente irreversible. Yo les quiero colocar un ejemplo. Hay personas que procesan las emociones de manera muy diferentes, pero vamos a ir a un caso bien específico. Y yo sé que de pronto se van a sentir identificados. No sé quién de los de acá. No los voy a mirar para no delatarlos. Pero ustedes que me están escuchando, yo quiero que se hagan una pregunta. Si ustedes tienen mucha rabia,
Y como le decía Patricia, digamos que el estrés se siente en una parte del cuerpo, pero hay una parte en específico que esta emoción está asociada en el cuerpo. ¿Cuál es? El estómago. Porque allí es donde tenemos nuestro cerebro emocional, pero sobre todo, ¿qué parte del estómago? El colon. Ustedes se van a acercar a personas y probablemente se van a encontrar con algunas que van a decir, yo sufro del colon. Ojo, si conocen a una persona que sufre del colon, recomienden hacer una buena gestión de la rabia, porque la rabia está asociada directamente con esta enfermedad. Otra enfermedad sencilla, las rodillas. Hay personas que padecen de enfermedades en las rodillas y están muy jóvenes, o sea que no es por edad, probablemente no es por falta de ejercicio. Evaluemos cómo estamos de la humildad. ¿Cómo realmente nosotros reaccionamos frente a situaciones que nos hagan sentir orgullo, pero ese orgullo negativo de no le hablo, no le escribo? ¿Y será que ahí es cuando más intenso siento el dolor en las rodillas? O sea, ¿por qué? Aquí lo vamos a asociar mucho más. ¿Por qué las rodillas? Cuando nosotros nos doblegamos, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De las rodillas. Entonces, cuando yo no tengo humildad, no me quiero doblegar ante nadie. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Esas son a veces las preguntas que nos hacemos. Las rodillas. Y así por el estilo, yo les voy a recomendar un libro que se llama Causas emocionales de las enfermedades. Allí van a encontrar una gran cantidad de enfermedades y te van a decir a qué emoción se asocian, o inclusive no solamente una emoción, sino a una situación del pasado, un trauma familiar, si es con la mamá, si es con el papá, si es con un hermano. Por ejemplo, las personas que a veces tienen muchas afecciones en la piel, recuerden que la piel es el primer órgano que tiene contacto con el mundo. Entonces, si realmente la piel es el primer contacto que tenemos con el mundo, probablemente mi relación con el entorno no es tan bueno, no es tan positivo. Entonces mis afecciones en la piel son mucho más profundas que las de otras personas. Evaluemos, empecemos a identificar realmente cómo nosotros estamos viviendo nuestras enfermedades y qué nos quieren decir. Porque las enfermedades siempre nos quieren decir algo. Entonces, si yo estoy padeciendo alguna enfermedad, voy a empezar a interiorizar y a pensar, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Será que tengo algún problema con alguna persona? La garganta. Cuando tengo dolor en la garganta, cuando tengo grandes molestias, ¿será que hay alguien a quien le tengo que decir algo y no se lo he dicho? Lo tengo aquí, atragantado, me duele la garganta. Mi cuerpo me pide que haga algo, que gestione la emoción. Y si yo no la gestiono, esa enfermedad se intensifica. Entonces, dentro de todo lo que hemos conversado, yo les voy a aterrizar esto, cómo nosotros podemos ser más conscientes de esto. Hagamos un diagnóstico de nuestra personalidad, porque ahorita decían, ¿cómo se ve el estrés? Se intensifica de acuerdo a nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo suelo ser una persona agresiva, probablemente cuando yo esté en medio de una situación de estrés, lo que yo voy a hacer es que voy a ser mucho más agresivo. Si soy una persona tímida, probablemente voy a ser mucho más tímido, o me voy a bloquear, no voy a querer decir nada, me voy a encerrar frente al mundo, no voy a terminar haciendo nada, y así sucesivamente. Cuando yo hago un buen diagnóstico de lo que yo soy, de mi personalidad, y empiezo a ser consciente de mis comportamientos, voy a empezar a ver por dónde debo tener entonces esta cura. Además, otra cosa, educar nuestra voz interior. Cuando hay cosas que nos generan un estrés, pero porque no educamos esa voz interior. Yo les voy a contar, probablemente una persona iba caminando por la calle y vio un bolso muy parecido al que le regaló quizás una expareja. Y este ejemplo lo estoy tomando de una persona que se llama Marian Rojas Estape. Se llama así, me encanta esta psicóloga y terapeuta, es excelente, se las recomiendo, hay mucho contenido de ella en sus redes sociales para que también la investiguen. Y ella decía, y colocaba este ejemplo que me gustó y por eso lo quiero traer aquí en la mesa, y es, si yo veo que mi expareja me regaló un bolso, ya ahí tengo un recuerdo anclado, positivo o negativo. Probablemente es negativo porque me trae sensaciones negativas. ¿Pero por qué negativo? Porque me lo regaló fue mi suegra y mi relación con la suegra era malísima, malísima. Entonces ya cuando yo llegué quizás al lugar donde iba, al finalizar mi recorrido, me quedé con esa sensación. Pero cuando tenemos la capacidad de identificar eso, entonces cortamos esa voz interior, cambiamos, tenemos otro tipo de conversación interna. Por eso es fundamental educar la voz interior. Además, dormir bien, porque como lo decía Pato hace un momento, el cortisol en la noche debe estar bajo.
a las 8, 7, 8 de la mañana más o menos se activa y está en su punto más alto porque claro, está el modo alerta porque tenemos que entrar en función, el movimiento, en muchas cosas. Entonces ahí es donde tiene que estar el modo alerta, no en las noches. Las noches se hizo para descansar. ¿Qué otro punto tenemos importante? La respiración. La respiración al final de cuentas es la mejor herramienta que tenemos para oxigenar el cerebro, para minimizar los niveles de cortisol y demás. ¿Y qué otra cosa? Y esta sí es la que más me encanta, que la repito, probablemente me la escucharon en el otro episodio, y es abrace. Abrace por más de 20 segundos. Cuando usted abraza por más de 20 segundos, hace que su cerebro libere dopamina. Y después de la dopamina viene la oxitocina, que es la hormona del afecto, del bienestar. Entonces, abracemos un poco más. O también les voy a dar aquí un tip bien importante. Si ustedes están molestos por alguna razón, vaya, den una vuelta a la manzana y a todas las personas que se encuentren, la conozca o no la conozca, sonríale. Le aseguro que a cada persona que usted le sonría, cuando usted vuelva a su casa, después de dar esa vuelta a la manzana, ya no va a sentir rabia. No va a sentir rabia. Entonces, en esta ocasión, ¿yo qué los quiero invitar? Que seamos más conscientes. Seamos mucho más conscientes de la forma en cómo nosotros gestionamos estas emociones, que al final es la parte profunda, no la parte visible, que es el estrés. El estrés es esa cara que se ve ante el mundo del resultado. Pero son las emociones que tenemos que empezar a cuidar y a ser más conscientes. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Viviana. Como siempre, es un placer escucharte y bueno, aprendemos siempre contigo. Gracias por esas herramientas que nos das. Ahora, familia, hay una frase de Wayne Dyer. Él dijo, la paz no es algo que encuentres, la paz es algo que construyes. La paz es algo que construyes y es una decisión. Al final uno puede decidir tener paz. Tú lo mencionabas, Pato. Gestionar, aprender a dar esa pausa activa cuando sentimos que viene esa ira, esa rabia, saber controlarla, saber gestionarla, saber construyamos esa paz. Quiero terminar diciendo que en la búsqueda de la paz interior es esencial comprender que tenemos a nuestro Dios, a nuestro Creador, quien es el que nos ayuda a encontrar y a tener esa paz interior. Así que si sientes que no puedes, ora, pídele a Dios que seguramente Él te va a ayudar a gestionar esas emociones, para gestionar el estrés y vivir una vida mejor. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio más y te recordamos que vamos a estar en un próximo episodio teniendo un tema fascinante, Jordan. Finanzas personales, estrategias para un futuro económico sólido. Muy bien, así que chao, chao. Chao. Todos deseamos ser felices, pero no todos los caminos conducen a ese fin. Por una vida mejor, conduce Manuel Montalvo.